Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Hay muchas cosas que son obligatorias en Navidad. Una de ellas, por supuesto, que espero que lo estés haciendo, es disfrutar. Disfrutar con todo, con la familia, con los amigos, con los villancicos, con las celebraciones. Y otra de las cosas que quizás pueda ser obligatoria es ver la película de Qué bello es vivir. Bueno, no sé si es obligatorio o no, pero desde luego es un clásico navideño y en muchas televisiones y en muchos sitios es una especie de tradición no escrita el ponerla, el proyectarla. Es una película ya muy antigua, tiene casi 80 años porque se estrenó en 1946 y es una película que dirigió Frank Capra, un gran director de cine y muy buen católico. Siempre intentaba contar en sus películas historias animantes, positivas y muy profundas. Y realmente es considerado uno de los grandes directores de la historia. Hay un suceso de la vida de Capra que nos puede ayudar para comenzar este rato de oración. El caso es que en el año 1935 Capra estaba muy enfermo. No le habían ido muy bien las cosas en esos últimos años y parecía que esa enfermedad podía ser consecuencia de todo esto, una mezcla de algo depresivo y que el pobre pues no veía salida a esa situación. Y estaba encerrado en su casa, en cama, y casi como ya esperando la muerte. En esas estaba cuando apareció una persona a visitarlo, una persona a la que Capra no conocía y del cual decía que nunca supo su nombre. El caso es que esa persona, cuando entró en la habitación de Frank Capra, lo primero que le dijo fue: «Es usted un cobarde». Te podrás imaginar la sorpresa de Capra. Claro, puso cara de decir, ¿y usted quién es? ¿Y por qué me dice esto? Pero esa persona repitió: «Es usted un cobarde». Y continuó: «Y lo que es más triste, es usted una ofensa a Dios». Y señalando a la radio, dijo: «Oye a ese hombre». Ese hombre que estaba hablando en la radio en ese momento, 1935, era Hitler. Continuó: «¿A cuántos habla? ¿15? ¿20 millones? ¿Y durante cuánto tiempo? ¿20 minutos? Usted, señor Capra, puede hablar a cientos de millones durante 2 horas. Y en la oscuridad. Sus talentos, señor Capra, no son suyos por derecho propio. Dios se los ha dado. Cuando no los usa, usted ofende a Dios y a la humanidad. Que tenga un buen día». Y se marchó. Una despedida épica, como ves. Pero Capra cuenta que esa visita le cambió la vida. Desde entonces, tomó conciencia de la responsabilidad que tenía. Y ese discurso, cuenta él mismo, le llevó al confesionario y le devolvió además las ganas de vivir. Se ve que en las películas de Capra esto, de alguna manera, está muy presente. Y en esa película que te mencionaba al principio, la de Qué bello es vivir, quizás más todavía. No te voy a hacer spoiler por si no la has visto. Pero, más o menos, es una película que cuenta la vida de una persona, George Bailey, que está teniendo una mala racha, está esperando la muerte, incluso se quiere suicidar, pero Dios le envía un ángel para que le haga ver cómo sería la vida si él no hubiera existido. Estamos avanzando, no sé si quizás demasiado rápido, en este tiempo de Navidad. Una Navidad que, como todas, no es una historia que recordamos y que se queda ahí, no, sino que, como le gustaba decir a San José María, es una ocasión para que Cristo nazca en nuestros corazones. Y un nacimiento es algo que se proyecta a muchos años. Es algo que puede cambiar la historia de muchas personas. La Navidad es la historia del comienzo. Y todos sabemos cómo sería nuestra vida si Dios no hubiera nacido, si Dios no hubiera existido. Nuestra vida no sería nada, pero en el sentido literal, no sería absolutamente nada. No estaríamos aquí probablemente. Pero Dios ha nacido. Dios ha nacido por ti y por mí. Y eso es lo que celebramos estos días. Y estamos acompañando a Jesús, a María y a José, y dentro de poco disfrutaremos con la llegada de los magos. Y nos hemos metido en las escenas del Evangelio en el Belén, hemos sido un pastor más, incluso una oveja, o la lavandera,
o uno de los criados del rey Herodes que se ha escapado del palacio pues para ver a Jesús. Pero resulta que abrimos el Evangelio de la misa de hoy y vemos que se nos ha colado alguien en la fiesta. Alguien que no pega mucho en el Belén. Porque el protagonista del Evangelio de hoy, curiosamente, es San Juan Bautista. Y a lo mejor podemos pensar, bueno, ¿y qué pinta Juan Bautista en todo esto? Evidentemente, pinta y pinta mucho. Juan Bautista es el precursor, el que va preparando el camino del Señor. Dios se sirve de una larga lista de colaboradores. Ya todos los que hemos mencionado antes, San José, la Virgen, los pastores, pero también los apóstoles y, por supuesto, todos los santos que ha habido y que habrá a lo largo de los siglos. Es gente con la que Dios cuenta. Son, de alguna manera, las personas de confianza con Dios. Es gente que se implica. Quizás hayas escuchado alguna vez pues esa tontería, ¿no? Ese ejemplo que se suele poner de el plato de los huevos y el chorizo. En ese plato de huevos fritos con chorizo, la gallina colabora y el cerdo se implica. Pues así son, ¿no? Juan y el resto. Juan Bautista, los apóstoles, los santos. Se implican. No son simples colaboradores. La Navidad, lo decíamos antes, es la historia del comienzo. Jesús, la Navidad eres tú eligiendo a los de su equipo, a los que quieres que jueguen contigo. Pero no es esa elección de equipos que hacen a veces los niños en el patio de los colegios, que, bueno, necesariamente pues dejan de lado a alguien y a otro le eligen el último y a este que es un poco malo pues no le elijo en mi equipo. No, es un poco distinto esto. Bueno, más bien muy distinto. Tú, Señor, quieres contar con todos. No hace falta que tengan cualidades especiales. Y nos pones el ejemplo de tu primo, de Juan Bautista. Mira cómo iba por la vida. Vivía en un desierto, no era nadie. Era una persona pues, desconocida de todo el mundo. De lo más sencillo, austero, penitente. No era nadie, no era alguien importante. Tú, Señor, no te fijas en las cualidades. Simplemente lo único que nos pides es que queramos implicarnos un poquito. Se cuenta una historia que quizás la hayas oído, un cuento más bien, más que una historia, de cuando Jesús está ascendiendo a los cielos. Ves que damos un salto de unos cuantos años adelante. Y en esa ascensión, con los apóstoles mirándole desde abajo, se va cruzando con algunos ángeles que le dan la bienvenida. Bienvenido, Señor, otra vez, aquí en el cielo. Y uno de los ángeles no puede contener la curiosidad y le pregunta, oye, Señor, ahora que ya has muerto y que ya has resucitado, ahora que has estado unos cuantos años en la tierra, ¿qué planes tienes? Y Jesús mira a ese ángel, le sonríe, se queda admirado de esa sencillez y de esa curiosidad del ángel y le señala ahí abajo en el globo de la tierra unos puntitos de luz. 12, los 11 apóstoles y la Virgen María. Y dice, mira, mi plan ahora mismo es que esos puntos de luz se vayan extendiendo por toda esa tierra que ves en la oscuridad. Y el ángel mira a esos puntitos de luz, mira a Jesús, vuelve a mirar a los puntitos de luz, vuelve a mirar a Jesús y se atreve a preguntar, vale, Señor, pero ¿y si tu plan falla? ¿Cuál es el plan B? Y Jesús se queda callado un momento, mira al ángel y le dice, pues no tengo un plan B. Tú y yo somos el plan A, B, C y D de Dios. Tú y yo somos los que el Señor ha elegido en su equipo para llenar de luz y de alegría a todos. Y eso a pesar de tus miserias y de las mías. Porque eso es la Navidad. Ese mensaje alto y claro de Dios que nos dice que no importa lo que seas, que te lo dice a ti, que me lo dice a mí. Señor, me lo dices, no importa lo que sea. Porque lo que de verdad importa es que tú estás aquí para mí. Y te miro y te contemplo ahí, en Belén, y me doy cuenta de eso. Señor, tú estás ahí para mí. Has nacido por mí. Dios quiere que experimentes esa gran alegría de saber que esa persona que tienes cerca es más feliz gracias a algo que tú has podido hacer por él. De alguna manera, Dios nos hace participar de ese poder divino de dar alegría, de ser sembradores de paz y de alegría. Por eso, recemos mucho por las personas. Somos esos precursores como Juan Bautista, esos intercesores. Reza mucho por esa persona, por ese que estás pensando, por ese que lo necesita, por ese familiar, por ese amigo. Reza por él ahora. Yo me uno a tu oración.
Y también el Señor nos dice que nos metamos en la vida de nuestros amigos, de nuestros familiares, de las personas que tengamos cerca. Que nos metamos, no que nos entrometamos. Meterse en la vida de alguien implica cariño, implica tener esa fuerza y esa autoridad de Dios, que es quien nos garantiza que de verdad lo que queremos es que esa persona sea más feliz, que deje atrás ese defecto, esas malas inclinaciones. Y por eso a veces se lo diremos, con cariño, pero se lo diremos. Y no porque tú o yo seamos mejores, sino porque somos alguien que le queremos. Ese es nuestro mejor título para ayudar a las personas. Eso es ser apóstol. Eso es ser el plan A, B y C de Dios. Eso es jugar en su equipo. Hemos aprendido de ti, Señor, a querer con un amor sin límites a las personas. O al menos eso es lo que intentamos. Eso es lo que hemos aprendido en estas Navidades. Por eso también miramos como siempre a Santa María, esa reina de los apóstoles, esa reina de los que juegan en el equipo de Dios. Santa María, ruega por nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.